A veces las cosas te buscan, a veces buscas las cosas, a veces buscas el destino, a veces el destino te encuentra. Jamás pensé que el mal o nuestros males, los males de la humanidad estaban perfectamente organizados. En el año de 1986, por cuestiones personales, decidí recluirme en mi casa durante 6 meses. Recién terminé la prepa y dedicarme a hacer ejercicio y a leer, olvidarme de tantas parrandas y tantas fiestas. Les dije a mis amigos que me había ido de vacaciones a otra ciudad y ahí estaba en mi casa encerrado, no contestaba a nadie. Encontré, mi abuelo ya había muerto, me encontré en su biblioteca un libro grueso, tal vez más de 1000 hojas. Se llama Derrota Mundial de Salvador Borrego. Lo empecé a leer a partir de la mitad porque lo abrí a la mitad y me interesó que decía que había una red o una telaraña que infiltrada en todos los gobiernos del mundo, etcétera, etcétera. Hablaba de la masonería, de sus posibles orígenes, de sus implicaciones en la Segunda Guerra Mundial y de cómo nadie ganó la guerra más que ellos, o sea, para sus planes de control mundial. Los Illuminati de Baviera, que es su nombre original, no es precisamente la masonería. Ya por el año de 1988, ahí husmeando en una librería católica donde trabajaba una amiga, encontré un libro que compré. Hablaba de los Illuminati, escrito por un sacerdote. Hablaba de cómo influían en la música por medio de mensajes subliminales y todo eso. Después fui ahondando poco a poco en otros libros sobre estos temas y para el año de 1995 estuve ya prácticamente terminando la carrera, estuve trabajando en una asociación de derechos humanos, un grupo de derechos humanos donde su dirigente, pues me enteré después que era masón de alto grado. O sea, yo lo investigué por medio de un politólogo después de años de estar trabajando con él, todo lo que me platicó, ahí corroboré pues a ciencia cierta muchas cosas que aparentemente son mitos o leyendas, como por ejemplo las misas negras en las altas esferas de poder, sacrificios y todo eso. Los Illuminati de Baviera, como digo, es su original nombre. Se crearon hace un par de siglos por un ex sacerdote jesuita, Adam Weishaupt, abogado, y el patriarca de los Rothschild. Obviamente ese apellido sello rojo, ese apellido fue adoptado, no era el original, de esa familia de raza elegida, vamos, porque con eso de la censura no puedo yo hablar tan directamente. La cuestión es que esta secta incorporó, o sea, su principal origen fue su motivo fue el control del mundo. O sea, para eso fue creado. Los Rothschild, el patriarca de los Rothschild, el barón Rothschild, banquero de la nobleza europea, viendo el poder que se podía tener, planificó lo que en aquellos tiempos podía parecer ridículo, pero un plan de control mundial apoyado en la masonería que ya existía infiltrada en todos los gobiernos del mundo. Ya en otros videos he hablado de la masonería, sus posibles orígenes y su objetivo final, que es el mismo que los Illuminati. Esta secta Illuminati incorpora los rituales de la secta de los Assassins y de los Caballeros Templarios, el culto a Bahomet, y en los altos grados de la masonería se pasa a ser parte de los Illuminati.
como la masonería es una organización con una estructura vertical, o sea, los de abajo no saben qué pasa arriba, ellos entran pensando por invitación personal, la gente exitosa, piensan que entran a un club muy selecto, con actividades filantrópicas de ayuda a la gente, con actividades de estudio filosófico, pero en realidad es una agencia de empleo para puestos en gobierno, asociaciones que rozan en lo ilegal, ¿verdad? Manipulación, están en todos los partidos políticos, en diferentes gobiernos, en todos los niveles de gobierno, en empresas transnacionales, en todos los sectores de importancia en la sociedad humana. Y los Illuminati son sus dirigentes, o sea, los Illuminati basan su poder, la masonería y los Illuminati basan su poder en tres puntos clave, que es a nivel mundial: Roma, Washington y Londres. E incluso en Roma está la sede principal ritual, en las catacumbas, donde se escondían los antiguos cristianos para evitar ser sacrificados. Ahí se realizan las principales reuniones Illuminati. Ya hemos hablado pues de que estas sectas ocultistas tienen contacto o desarrollan rituales para entrar en contacto con entidades del bajo astral, de la parte inferior de la cuarta dimensión, donde actúan los reptilianos y todas las entidades que influyen aquí en la Tierra, entidades depredadoras que se alimentan de nuestra energía vital y utilizan estos grupos o sectas para manipular en nuestra dimensión o en nuestro holograma a su favor, para absorber nuestra energía. Entonces, por medio de rituales, estos personajes que incorporan estas sectas abren su psique a influencia negativa del bajo astral y se convierten en vehículos de estas entidades en los altos grados. Por eso las guerras nunca van a terminar, porque de ahí se alimentan, y de muchas otras formas. Estos seres ultradimensionales ya pueden ser llamados aliens o extraterrestres, aunque actúan desde la cuarta dimensión, no precisamente son extraterrestres como tal, como lo indica la ufología. Entonces los Illuminati en su culto incorporan toda esta actividad parapsicológica que los influye. Son pues las personas muy poderosas, las personas más poderosas del mundo, que viven totalmente engañadas, porque son engañados por estas entidades. En realidad la guerra que estamos librando es una guerra espiritual. Es una guerra espiritual que está llegando a su clímax, porque pues hay un despertar también en la humanidad. Antes todo esto que yo hablo aquí y que ya lo hablan muchísimas otras personas, tal vez con mayor precisión o a su modo, yo lo platico desde mi propia experiencia física, mental, espiritual, directa, estudios, investigaciones. Como digo, a veces el destino te busca, a veces no buscas las cosas y te llegan. Y bueno, todo es por algo. La cuestión es de que este grupo influye en todos los acontecimientos mundiales, en todas las crisis, para beneficio propio. De hecho, sus miembros pues son accionistas de los principales bancos, de los principales laboratorios, de las principales empresas transnacionales, de los principales organismos internacionales, de los principales gobiernos, de los países más poderosos. Y los Illuminati, muchas veces las mismas personas pertenecen a varios grupos. Los grupos principales que van junto con los Illuminati es el Club Bilderberg, que incorpora también a los principales personajes de importancia a nivel mundial, que se reúnen cada año en diferentes partes del mundo para decidir qué hacen con nosotros, ¿verdad? O sea, con su granjita. Se han inmiscuido reporteros en esas reuniones lo más posible que se han podido acercar, porque está muy vigilado, y han filtrado información acerca de rituales, acerca de muchas cosas raras que pasan ahí adentro, porque está prohibido
entrar a personas ajenas cada que hay una reunión del grupo Bilderberg. Y también está Skull and Bones de Yale, la Universidad de Yale, de las más importantes del mundo. Skull and Bones es una logia que incorpora pues a los estudiantes más destacados, y de ahí han surgido varios presidentes de Estados Unidos como George Bush, o secretarios de Estado como Jim Carrey. Todas estas personas únicamente trabajan para ese objetivo. Todo lo que se sabe, mucho de lo que se sabe acerca de estos grupos es por gente que se arrepiente y logra sobrevivir, aunque luego mueren misteriosamente, o herederos que están hartos de que la secta les quite grandes cantidades de dinero a sus padres o a sus abuelos por sus compromisos que ya tienen. Hablamos de personas los más ricos del mundo, sus nombres ya son conocidos antes, o sea, toda la información que yo he visto, porque yo estoy décadas cerca de estos temas, toda esta información que se sabe ahorita se ha ido, antes de que existiera el internet, pues no se sabían muchos nombres y apellidos, estaba muy censurada la información. De hecho, yo cuando por los años 2000 encontré un libro ya muy profundo, se llama Hitler ganó la guerra, habla de los Illuminati, habla de los Bush, habla de Hitler, habla de toda la conspiración masónica. Entonces estas personas muy importantes a nivel mundial, pues ahí en ese libro ya venía sus apellidos y venía su trayectoria y pues cómo actúan, ¿verdad? Yo ya leyendo todo esto y viviendo la situación actual, pues ya tengo todos los antecedentes para poder a ciencia cierta decir las causas, ¿verdad? De todo lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo. Entonces, los Illuminati no son fantasía de internet. A ese grupo pertenecen personas de muy alto nivel, personas muy conocidas a nivel mundial. Sus apellidos ya son conocidos por todas las personas. La conspiración, lo que llaman la conspiración, no es una moda. Simple y sencillamente es información que ya existía en libros prohibidos. Como comentaba, ese libro que yo conseguí de Hitler ganó la guerra, lo vi en un centro comercial. En aquellos tiempos, hablemos de la primera década del 2000, 2005 por ahí, costaba 200 pesos, o sea, el equivalente, vamos, de $20 de aquellos tiempos, o sea, como estaba el tipo de cambio. Y en ese momento no traía para comprarlo, dije voy a regresar mañana. Y regresé a comprarlo y ya no estaba ahí en la sección de libros, y busqué, le pregunté a la señorita y pues no estaba, y le habló al gerente, le dije pero si aquí estaba, y ya el gerente le dijo mira, sácalo de ahí. Tenían un cajón, un closet, ahí estaba escondido el libro, creo que no sé si era el único, los últimos que quedaban, los tenían guardados. Y ahí precisamente en ese libro decía que los personajes estos, cuando sacaban libros que hablaban pues de otras versiones que no eran las que ellos autorizaban, pues los compraban todos o los censuraban. Ahora en internet lo que hacen es mezclar basura, inventar conspiraciones para que la gente caiga, se distraiga, se desprestigie, se divida. Eso es lo que hacen ahora. Y bueno, ya armando todo el rompecabezas, pues sabemos que situaciones que ocurren en diferentes partes del mundo están conectadas entre sí, porque hay una cúpula de poder económico, que aunque la gente no quiera creer, supongamos que hay cosas que no sean, pero eso nadie lo puede negar. Nadie lo puede negar, que existen billonarios, que existen personas, no son los mismos de siempre, o sea, también tienen lo suyo, pero hay más. Hay gente que tiene tanto dinero y lo tiene distribuido en acciones, inversiones, en diferentes partes que nunca, o sea, no aparecen como los más ricos del mundo, pues porque ellos mismos controlan todo. Anteriormente había 20 cadenas importantes, más de 20 años, 20 cadenas importantes de medios, o sea, lo que son cadenas de televisión con su periódico, revista y todo eso. Y pues ahorita hay 5.
Entonces es muy fácil, se está centralizando el poder y hacia allá van estas personas y quieren anular nuestro poder espiritual totalmente. Ustedes ya saben cómo, ya hemos hablado mucho de eso también. Entonces ellos saben que lo único que puede vencerlos es un despertar colectivo de la gente. ¿Por qué? Porque nos necesitan, nosotros no los necesitamos. Ellos quieren que pensemos que somos inútiles, que somos dependientes, que necesitamos del gobierno, que necesitamos de la religión, porque ellos están detrás de todo. El Sacro Imperio Romano, ya dije, está en Washington, los 3 centros de poder mundial: Washington, Roma y Londres. Obvio, Israel es el niño pequeño, ¿verdad? Bueno, la cuestión es de que así está distribuido el poder en el mundo. Todos los acontecimientos que pasan no son coincidencias. En política y economía no hay coincidencias. Entonces, pues este es un pequeño semblante de lo que son este tipo de grupos, sociedades secretas y semisecretas. Estas son las principales. Pero a final de cuentas, como son los maestros de la mentira, ¿qué más da si se llamen de una forma u otra? ¿Qué más da si pertenezcan a una u otra? O sea, los mismos personajes pertenecen a varias, los mismos personajes dirigen. Y más allá, o sea, sobre de ellos está un poder que es un poder no humano. Ese es un poder depredador. Porque pues bueno, analizando ya todo el conocimiento de toda la historia del ocultismo y las filosofías esotéricas en el mundo, pues nos damos cuenta de que todo es una manipulación, desde niveles que nosotros no alcanzamos a percibir y que se refleja en ese tipo de sociedades secretas, en ese tipo de gobiernos que tenemos, que nunca, o sea que su lema es el orden en el caos. O sea, siempre nos van a tener en conflicto. En conflicto. Por eso los problemas nunca se van a arreglar. Entonces, pues a grandes rasgos esto es lo que son estos grupos. Y bueno, espero haberles aclarado algo. Gracias.